Vamos a dar inicio al webinar. Muy buenas tardes. Gracias y bienvenidos a todos a este segundo webinar de este año 2025. Para los que no nos conocen, no conocen a Quadmain, es una empresa de tecnología que está enfocada a la logística, brindando soluciones que permiten ser más, que los permitimos a nuestros clientes ser más eficientes y sustentables, por ejemplo, en la optimización y seguimiento de ruta. ¿Okay? El día de hoy les vamos a estar hablando sobre las estrategias para lograr un transporte sostenible y rentable. ¿Okay? Para ello, nos acompañan Cristóbal Contreras, su gerente de procesos de distribución de Soprole, quien tiene la tarea de mejorar todos los procesos enfocados a la logística de la empresa. ¿Okay? Y con quien hemos estado trabajando en los últimos años precisamente para ayudarlos en todo lo que es el proceso de optimización y seguimiento de ruta y mejorando todos sus indicadores en la entrega. ¿Okay? Y por otro lado tenemos a Gabriel Blechman, fundador de Circular Carbon, especializado en desarrollar estrategias de diseño para la circularidad que permitan mejorar el perfil ambiental de los productos y hacerlo compatible con economías bajas en carbono. Adicionalmente, realizamos una alianza con ellos precisamente para desarrollar nuestro dashboard de emisiones CO2, ¿okay? Buscando ayudar a los clientes a la medición de este indicador, ¿okay? Y hacer estrategias que les permita en el tiempo ir disminuyendo la huella de carbono de sus empresas. Antes de iniciar, quiero comentarles que, bueno, tienen la posibilidad de ir generando preguntas en el chat que al final le vamos a ir respondiendo cada una de ellas. ¿Okay? Entonces, bueno, antes de iniciar en materia, ¿okay? Quisiera que Cristóbal, de la empresa Soprole, nos contara un poco de quién es Soprole para que la audiencia tenga más o menos, que no lo conocen, tengan idea de con quién estamos hablando. Cristóbal, bienvenido a este webinar y si nos puedes contar un poco sobre Soprole. Hola Carlos, hola a todos, ¿cómo están? Primero, un gusto estar acá, agradecido también por la invitación que me hicieron de Quadminds para poder compartir nuestra experiencia relacionada al TMS y como este último fin a la huella de carbono. Bueno, yo como decía ahí Carlos, soy el subgerente de proceso de distribución, abarco todos los proyectos y procesos relacionados a la distribución a nivel nacional de Soprole. Soprole es una empresa láctea que lleva más de 70 años en el rubro. Somos líderes en el mercado en Chile, en el cual nosotros nos enfocamos mucho en la calidad y en la innovación permanente. Nosotros tenemos muchas innovaciones de productos mes a mes, que es uno de nuestros diferenciadores de la industria. Obviamente también tenemos un compromiso con las personas que para nosotros es clave, o sea, nosotros ponemos a las personas en primer lugar, los temas de seguridad, de calidad, del ambiente laboral para nosotros son fundamentales y por último, la responsabilidad social y ambiental y ahí un poco viene este punto que tiene que ver mucho con nuestra estrategia de sustentabilidad y por el lado, obviamente, de nosotros como logística, ir a buscar ser siempre lo más eficiente posible, pero y a su vez siendo lo más verde posible, ¿ya? Entonces, esa es una de nuestras directrices. Acá, como muestra la presentación, también para que se hagan una idea, Chile, en términos del territorio es bien diferente a todos los demás países, en el sentido que es muy extenso. Tenemos casi 5.000 kilómetros desde Arica a Punta Arenas, que son los dos puntos extremos de nuestro territorio. Nosotros estamos actualmente en Santiago con nuestro centro de distribución, que es un poco el gráfico que aparece al lado. Nosotros tenemos un gran centro de distribución en Santiago, en el cual desde ahí distribuimos a nivel nacional. Y esto se separa en 5 sites a nivel nacional, los cuales cada uno tiene sus propios cross-docking. Obviamente aquí nosotros lo hacemos pensando en una red logística que sea lo más eficiente posible, buscando
ser eficientes en los inventarios y en las entregas a nuestros clientes. Una de las cosas que nosotros destacamos mucho en la estrategia de nosotros es el punto a punto. En el sentido de que nosotros no buscamos centralizaciones con clientes, sino que nosotros creemos que es un gran valor llegar a punto, tanto en el canal moderno, el lado de los supermercados, como a los clientes de canal tradicional, que ya son los almacenes más de barrio, también a los distribuidores, a nuestros mayoristas. Entonces nosotros ahí creemos que es un valor que nosotros podemos dar y tenemos la masa crítica también para poder mover. Términos generales, como dice aquí, nosotros administramos actualmente casi 360 camiones diariamente. Nosotros tenemos un modelo en el cual nosotros los camiones tenemos una cantidad de camiones fijos por zona. Ahí están las 21 zonas que nosotros tenemos y tenemos camiones fijos de lunes a sábado cuando nosotros repartimos, en donde buscamos la mayor eficiencia. Por otro lado, y aquí nosotros lo destacamos como algo clave, el TMS que tenemos a nivel nacional, que es algo que en muchos lados lo vemos como también como algo diferenciador, en el cual cada zona, cada una de estas 21 zonas planifica su zona a nivel interno. No tenemos una central de planificación, que en muchos lados pasa así, porque nosotros creemos que nosotros tenemos tan variado, o sea, tenemos desde en el norte que tenemos desierto, en el sur que tenemos lluvia 360 días, las problemáticas de cada zona son diferentes. Entonces, nosotros creemos que la expertise de cada zona, de las personas que viven en ese lugar es fundamental. Y obviamente se complementa con la parte tecnológica del TMS en el que nosotros buscamos un estándar a nivel nacional. Bueno, eso, Carlos, es lo que yo les puedo compartir en términos generales por el lado de Soprole, cómo nosotros manejamos los temas a nivel de distribución. Así que ahí dejo la palabra al equipo de Circa. Bueno, muchas gracias a Cristóbal y a Carlos. La verdad que ha sido un placer desarrollar esto con ustedes y es un placer también pensar cómo una colaboración encaja en lo que nosotros llamamos innovar en economía circular. Nosotros entendemos a la circularidad como un mecanismo de producción y consumo responsable que por un lado hace uso eficiente de recursos, reduce el impacto y enfatiza el bienestar humano, y por eso creemos que encaja también en este webinar lo que hacemos cada empresa por separado y que estamos haciendo ahora conjuntamente. Les cuento muy brevemente cómo trabajamos nosotros. Tenemos 3 ámbitos o ejes de trabajo. El primero comienza por conocer el impacto de nuestra organización y saber qué transformaciones necesitamos hacer o desarrollar para ser bajos en emisiones o net cero. Evolucionamos un poco transformando producto, proceso, envase, cadena de valor para cumplir criterios o estándares ambientales que permitan ecoetiquetar el producto o el ciclo de vida del producto y conseguir así la transparencia ambiental. Y por último, trabajamos en el eje de circularidad que nos permite vencer de alguna manera la resistencia del modelo productivo tradicional y cambiar, co-crear con nuestros clientes un modelo de negocio circular que sea ambientalmente favorable y económicamente rentable. Les contamos un poco el marco quizás normativo que llevó al desarrollo de este dashboard y empezamos una pequeña conversación con Cristóbal, que nuestra idea es poder hacerlo de manera lo más cercana posible y que también los participantes del webinar puedan incluirse en comentarios, preguntas, etcétera, al final. El marco que nos lleva a hacer esto es que aquí en España, en donde nosotros tenemos operaciones, tanto SICA como Quadminds, la normativa ambiental, climática y energética está tomando cada vez más fuerza, más peso, y el eje de logística y distribución tiene una importancia relevante. Y entonces la conversación que queríamos tener con Cristóbal, con Carlos y la gente de Quadminds tiene que ver con, primero, conocer cómo se desarrolló el trabajo y cuál fue la motivación de Soprole, de Cristóbal y del equipo en general para poder adoptar el uso de esta plataforma. Cuéntanos un poco, Cristóbal, qué trabajo previo hicieron y qué motivación tuvieron para poder decir queremos usarla y vale la pena el esfuerzo. Bueno, yo
Creo que lo principal, o sea, hay que partir de la base de que nosotros, como les comentaba al principio, tenemos una visión de sustentabilidad del negocio. No solo un tema, no es un tema que puede salir solo de un área, sino que tiene que ser algo que esté de la empresa, algo que sea a nivel gerencial y que baje a todos los niveles de la organización. Ahora, dentro de eso, obviamente, como tenemos este marco de sustentabilidad, nosotros en el lado de logística, o sea, que es claramente donde tenemos el mayor impacto en los camiones, y es la lógica que nos dice el mercado. Por lo tanto, nosotros creemos que, primero, es algo clave para nuestra estrategia a largo plazo. Y por el lado de logística, una de las cosas que es muy importante es que nosotros queremos siempre estar a la vanguardia. Yo les comentaba que nosotros acá somos los líderes del mercado y creemos que también esto nos va a hacer una diferenciación en comparación a las otras empresas. Nos va a dar más competitividad, no solo por la competitividad en sí, sino que también nos va a servir mucho para las próximas normativas, como lo que tú comentas. Ustedes probablemente en Europa están mucho más adelantados que lo que nosotros tenemos en Latinoamérica, pero todo migra hacia allá. Entonces, para nosotros casi nos da de base cómo va a ser acá en el futuro, cómo vamos a estar trabajando en ciertas regiones del país. Claramente, en el caso, por ejemplo, de Santiago, que es la capital, es muy similar en cantidad de personas y cada vez se notan las normas ambientales, que no puede uno entrar a ciertos lugares, entonces se hace muy relevante empezar a avanzar por este lugar. Y contanos un poco qué trabajo previo hicieron para poder llevar adelante la implementación. Sí, bueno, lo primero es que esto termina siendo, el tema de la huella de carbono en sí, termina siendo algo que encajó perfecto con lo que nosotros íbamos avanzando con Quadmiles. Ahí cuando nosotros partimos hace, ya creo que 5 años, Carlos, si no me equivoco, con ustedes, nosotros nos cambiamos de un planificador, que era planificar rutas, a un TMS en sí, que es el que nos ayudaba a los seguimientos de ruta, a la planificación, o sea, que todo haga match en una sola plataforma. Entonces, desde el inicio, el TMS está enfocado obviamente a la eficiencia, y eso es, entiendo que lo que todos buscamos es ser más competitivos económicamente en el mercado, reduciendo costos para el caso de logística. Entonces, nosotros partimos de esa base, de que nosotros queríamos tener un TMS que pudiésemos, y lo hicimos de manera eficiente, y nosotros ya en el último periodo, yo creo que hace un poco más de un año, empezamos a generar nuevos estándares en la operación. ¿Por qué? Porque finalmente nosotros decíamos, tenemos esto, como les mostraba, 21 personas que están planificando en cada zona diferente, con diferentes estándares, y lo primero era, bueno, veamos qué también lo están haciendo, qué no, y sobre eso la parte de estandarización es fundamental. O sea, partir con la estandarización sistémica es la clave, porque siempre hay desviaciones cuando pasa esto de que tenemos muchas personas, pero por otro lado, no solo la parte sistémica, sino que nosotros también nos enfocamos fuertemente en la parte de las personas en sí que hacían el trabajo, los que ejecutaban la herramienta. Y eso yo creo que es lo más complejo en términos culturales. O sea, uno tiene que cambiar la cultura de la organización, de las personas, para que lo trabajen de esta forma. Es bien complejo porque antes era la noción de que la gestión se hacía por teléfono o escribían WhatsApp acá. Todo esto se puede hacer centralizado. Y eso es cambiar la forma de trabajo de las personas. Entonces, partiendo de esa base, después el tema de la huella de carbono cae de lleno, o sea, la implementación en sí fue bastante simple, porque nosotros ya teníamos todo el trabajo previo armado. Y yo creo que eso fue lo fundamental. Nosotros al inicio nunca pensamos que el fin era implementar huella de carbono, sino que fue algo que calzó con la operación y con lo que llevábamos en el momento. Entonces yo creo que es lo más importante, como decía, creo que todos estamos en pos de ser cada vez mejores económicamente en las empresas, y esto te genera un valor adicional, y si tú estás trabajando en orden, esto calza, esto no te genera mayores diferencias en lo que tú deberías hacer.
Ahora, yo le decía a Carlos, si es que esto lo hubiésemos probablemente intentado implementar un año atrás, para mí hubiese sido inviable, porque yo necesitaba tener este detalle del día a día, porque finalmente es bien fino el cálculo. Nosotros estamos hablando camión a camión. Necesitamos tener la base de camiones, qué tipo de camiones son, y por otro lado, cuáles son las rutas reales, porque nosotros entendemos que, o sea, nos pasaba un poco que cuando queremos hacer cálculo así, siempre terminábamos haciendo promedio. O sea, a uno no le gusta después estar haciendo planillas con cálculos por detrás que después se pierden en el camino y que son promedio. Y decíamos, oye, esto es lo que tenemos nosotros de CO2, toneladas de CO2 en el año, pero era muy, muy intuitivo, mucho de promedio, pero lo que estamos viendo ahora, lo que tenemos ahora es algo caso a caso. Entonces, eso yo creo que es un valor fundamental en eso. Y ahí, claro, lo que pensábamos también en este desarrollo, que es primero la eficiencia de recursos, como tú dices, ¿no? La organización interna les permite ser más eficientes en la organización, que eso siempre es una duda, ¿no? ¿Cuánto tiempo nos va a llevar? ¿Qué trabajo tiene que tener la propia empresa en esto? Y después la facilidad para analizar el dato, que es lo que vamos a contar seguramente ahora, que es cómo paso de trabajar sobre hipótesis, sobre estimaciones, sobre indicadores, a trabajar con el detalle de cada camión, cada ruta, cada carga, etcétera, etcétera. En ese sentido, bueno, lo que tú dices es que el trabajo previo fue ponerse a sistematizar y a organizar la información. ¿Y qué beneficios han visto ustedes, ¿no? de esta herramienta un poco general con las funcionalidades que tiene y que hoy están ya utilizando? O sea, lo primero, lo fundamental es la medición. O sea, nosotros partimos con el dashboard y con esto en enero. La implementación en sí, como decía, fue 2 semanas, si no fue menos, porque fue cosa de subir datos de los camiones y listo, no fue nada más que eso. Pero sí era importante esto que les decía, que tuviésemos los datos reales de lo que pasa en la calle. El dashboard en sí es súper amistoso y me gusta porque puedes ir de la generalidad, cuando uno quiere presentarlo a niveles más altos de la organización, uno puede mostrar los datos numéricos duros, oye, cuánto es lo que estamos gastando mensual, cuánto es lo que es por mes, los últimos 30 días, los últimos 60 días. Y lo primero, como digo, es medirlo de una forma precisa. Eso es el primer, y sobre eso obviamente nos sirve mucho más para la toma de decisiones hacia adelante, en el sentido de que uno termina justificando también por qué uno tiene que estar constantemente renovando camiones, por qué tiene que ir subiendo, no sé, nosotros estamos con los Euro 5, probablemente tenemos algunos camiones más antiguos que son Euro 4, y por qué es fundamental cambiar eso y migrarnos al otro. Se nota drásticamente cuando uno tiene un tipo de camión u otro. Nosotros, bueno, yo sé que allá están avanzados ya con los Euro 6, nosotros acá en Chile partimos el 2026 con los Euro 6, entonces también vamos a tener un cambio en el cual esto vamos a tener, oye, la renovación efectivamente vamos a ir disminuyendo. Y eso para nosotros es clave porque, como les decía, medirlo desde ya para poder gestionar sobre lo que queremos hacer hacia adelante es la clave. Ahí, Cristóbal, déjame hacer un breve inciso, también para que sepan el resto de los participantes cómo funciona la herramienta. Como decía él, uno carga la descripción del vehículo con la matrícula generalmente o algún dato descriptivo del vehículo, las características, el tipo de combustible y la plataforma de manera autónoma nos brinda información on time de emisiones totales. Las emisiones aquí divididas por los distintos gases de efecto invernadero, el CO2, los óxidos de nitrógeno, metano, etc. Y luego datos más finos que también es muy interesante, que tienen que ver con la cantidad de emisiones asociadas a los kilos transportados, la cantidad de emisiones que puede tener, por ejemplo, una carga total del camión
y dos indicadores que nosotros identificamos mucho en los clientes que tienen que ver con las emisiones por kilómetro o las emisiones por kilómetro. ¿Y qué quiero decir con esto? La mayoría de los clientes con los que venimos trabajando hasta ahora, que lo hacíamos de manera manual, por decir así, con ese cálculo sobre hipótesis, sobre promedio, sobre estándares, tenían como objetivo, sobre todo, disminuir dos indicadores. Uno, qué huella de carbono tiene cada kilogramo entregado o cada unidad de producto entregado. Y por otro lado, qué huella de carbono tiene el kilómetro que recorre una flota específica. Entonces, un poco nuestro objetivo, alineado a lo que dice Cristóbal, es poder poner en evidencia un camión, qué impacto tiene en función de qué cantidad que transporta y de los kilómetros que recorre. Entonces, ahí quería conocer un poco esto que decías de el detalle específico y la evidencia que nos da la plataforma para trabajar sobre una hoja de ruta. Contanos de estos beneficios, Cristóbal, ¿qué es lo que están buscando ustedes? Mira, y solo complementarte un poco de lo que estabas diciendo. Algo que me gusta también, este tema de las equivalencias que sale al lado, porque la verdad cuando uno habla de kilos de CO2, uno es como un número uno no sabe si es que es mucho o poco, uno pierde un poco la noción de las cantidades, y es súper bueno el cálculo que se hace al lado, que aparecen cuántos árboles, cuántos celulares, es súper bueno porque ahí uno le empieza a hacer sentido qué tan amplio es lo que nosotros emitimos como CO2. Entonces, creo que es bueno también para la parte ya que no está tan cercana a los números directos, sino que lo hace más aterrizado a cualquier persona. Así que eso también quería complementar. Y, perdón, ¿cuál era la pregunta que me hiciste? Bueno, un poco lo que estábamos diciendo, ¿no? De que vos decías que en el uso de la herramienta casi hay una transparencia o hay beneficios que se ponen en evidencia muy fácil. Queríamos un poco comentar contigo de qué se tratan estos beneficios. No, totalmente. Acá, como digo, la plataforma en sí, el beneficio es que te da el caso el caso a caso. Por eso es importante, porque una cosa es los números grandes, pero lo otro es el detalle, y que de hecho te sirve también hasta para ver si es que hay algún problema o algún error en los procesos que se están funcionando. Me pasa mucho que, por ejemplo, acá se ve abajo que están todos los camiones ordenaditos, bonitos, pero ahí después al final hay camiones que probablemente digan, oye, no está generando, entonces hasta me puede generar una alerta, ¿sabes qué? Parece que este camión tiene problemas con el GPS o tiene problemas con otras cosas, o probablemente lo están planificando mal, también puede ser. Entonces, deja en evidencia muchas cosas, no solo esto, sino que también te puede apoyar a hacer correcciones hacia atrás. Así que por ese lado es súper bueno de poder mantenerlo, y como es algo bien fácil y los tramos que te da de tiempo es clave, yo creo que por ese lado va la parte más de eficiencia y de beneficios que yo veo. Y como digo, nosotros buscamos bajar. O sea, nosotros buscamos que, primero obviamente era generar estos 3 meses que ya llevamos, generar una base para poder empezar a compararnos y hacer los planes para ir a la baja. O sea, eso, como que lo más importante es que nos sirve para medir algo que antes no medíamos, porque ustedes saben, lo que no se mide no se puede mejorar. Entonces, clave medir para después seguir avanzando en las mejoras y ir mostrando progreso, que es lo fundamental. Entonces, creo que por ahí es la clave, y por el dashboard en sí, que es bastante amigable, la verdad. Y tenerlo en línea, esa es otra cosa importante, no es que uno tiene que estar bajando datos ni nada, sino que está todo en línea, todo con lo que se planificó previamente, así que por ese lado es muy bueno. Y ahí ustedes lo están usando también para comunicarle a los clientes o a los usuarios finales. ¿Tienen algo de idea con respecto a la comunicación de esto? ¿Tienen algún objetivo que han pensado para futuro? Eso quizás también puede ser interesante para los participantes, ¿no? ¿Qué uso se le puede dar a esta información de cara al consumidor final o de cara a los stakeholders, ¿no? A distintos actores. Sí, bueno, por ahora estamos en el proceso de la estrategia. De hecho, veo acá a la Fernanda Losier, que es la subgerenta de sustentabilidad de Sobrole, y ella es la que dirige toda
el plan de sustentabilidad no solo esto, sino que todo, de las plantas. Entonces, si hay algo que obviamente nosotros vemos como un beneficio también para compartirlo con los clientes. De hecho, nosotros en diciembre pusimos el primer camión refrigerado eléctrico de Latinoamérica. O sea, eso fue un hito súper importante para nosotros porque era complejo el tema de la refrigeración. O sea, acá hay mucho camión que ya existe eléctrico, yo creo que en todos lados hay. La problemática era el refrigerado. O sea, nosotros tenemos que mantener nuestros productos de 0 a 8 grados máximo. Entonces, era raro decir, vamos a traer un camión eléctrico, pero después cuando tengo que tener el equipo de frío andando, le voy a meter petróleo. Entonces, no tenía mucho sentido. Entonces, cosas así nos hacen, por ejemplo, eso fue transmitido, es algo que nosotros impulsamos con nuestros clientes en nuestras mismas redes sociales, y esto también nos va a seguir para eso, y nosotros vamos disminuyendo. Entonces, todavía no la tenemos 100% clara la estrategia de comunicación, pero sí es algo que, como decía al principio, nos va a ser diferenciador en el mediano plazo. Y ahí, bueno, cuando les aparezca el 0 del camión eléctrico, no se asusten, si funciona la plataforma, es que no tiene emisiones en la fase de uso. Sí, de hecho, lo revisé, que efectivamente está con el 0. Sí, va a tener los otros indicadores, pero no el de las emisiones. Y ahí, un poco vinculando a la presencia de Fernanda, si está por ahí o si tú lo conoces, en el caso de ustedes, ¿qué impacto tiene la logística en el total de su huella? Normalmente se habla de que, en términos generales, entre el 20, el 30, en función de la compañía, a veces incluso puede llegar a más, del impacto total de huella de carbono está asociado con la logística. En el caso de ustedes también es parecido. ¿Tienes información o incluso quizás estamos buscando tener ese dato? Sí, ahí Fernanda me puede ayudar. Sí, nosotros tenemos como un dato global, ¿cierto? Que tal como dices tú, Gabriel, varía entre un 20 y como 30%. No obstante, ya con estos datos que estamos sacando con la plataforma, ya queremos tener ese número preciso, ¿cierto? Entonces, para nosotros también es súper bueno ya tener el dato para ir gestionando eh, hacia el futuro. Así que, bueno, ahí vamos a ver qué es lo que nos da esto. Está muy bien, está muy bien. Bueno, y está muy bien también saber que justamente están empezando por algo tan importante como la logística, ¿no? Y sobre todo en un país tan extenso como el de Chile y en un sector tan particular de refrigerados como el de ustedes. ¿Tienen alguna idea o algún consejo de los beneficios que está dando la utilización de esta plataforma, o quizás a nivel ventaja competitiva, aunque sean pioneros y aunque sean líderes en el mercado? ¿Han tenido esta conversación, Cristóbal o Cristóbal y Fernando? Mira, como ventaja competitiva, yo te diría que, o sea, lo mismo, estamos como en el plan de la estrategia hacia adelante, en el largo plazo, porque sabemos que es una ventaja y tú lo comentaste al principio, este tema de las normativas, porque probablemente la ventaja competitiva no vaya así como un tema más de marketing hacia los clientes, que sí puede ser, pero por otro lado también este tema de las normativas. Nosotros, por ejemplo, ahora, si nosotros en Santiago Centro no podemos entrar con camiones que hagan cierta cantidad de ruido. Yo sé que en España pasa lo mismo. Entonces, sí nos genera algo que nosotros podemos ser mucho más proactivos, y entonces cuando llegue esta normativa vamos a estar preparados para hacerlo y ejecutarlo y mantener la continuidad operacional. Y probablemente nuestros competidores, si no están en la misma que nosotros, probablemente no van a poder hacerlo y nosotros vamos a poder capturar lo del mercado que ellos vayan dejando en el camino. Entonces, y por otro lado, esto es lo mismo. Cada vez se está haciendo que la gente tenga mucha más conciencia de lo que
lo que la gente tiene mucha más conciencia de este tema de la sustentabilidad. Entonces, cada vez las nuevas generaciones le van poniendo mucho más énfasis en esto y, por lo tanto, ahí es donde nosotros también creemos esto. Nosotros, con este camión, por ejemplo, el camión eléctrico, nosotros nos apoyamos en el tema de marketing. Con esto vamos a armar el plan estratégico con Fernanda para los próximos años, de ir mostrando cómo nuestra huella de carbono va disminuyendo a nivel nacional. Entonces, como te digo, ahí es donde va el gran beneficio y por ese lado nosotros vamos a seguir avanzando. Está muy bien. De hecho, yo lo pensaba, ¿no? Bueno, marketing, comunicación, adelantarse a las normativas y ese paso adelante tiene que ver con la eficiencia operativa, pero también con la capacidad de ser operativo que acababas de decir, Cristóbal. A mí eso me parece muy interesante, adelantarse de manera clara a lo que va a suceder en el mercado para no tener ningún problema o corte en la cadena de suministro y en la operatividad. También reduce el riesgo de la propia compañía y el riesgo que está asociado al riesgo climático. Es súper interesante esto. Y estaba pensando también que hay algo que no mencionaste, pero que a mí me parece muy interesante de la plataforma que hemos desarrollado, es que lo podés ver primero on time, o sea, que lo podés ir trazando, no una vez que sucedió, sino en el momento que sucede. Eso es muy interesante para trabajar sobre estrategias de sostenibilidad. Uno de los problemas que hay con las estrategias de sostenibilidad es que se hacen una vez que ya medimos qué sucedió durante un año, 2, 3 o 5. Esto puede ser durante este proceso y permite adelantarse y permite trazar. Y por otro lado, la transparencia. Creo que mientras más datos podamos desplegar, visualizar, identificar y conocer, más transparentes somos para adentro y más transparentes somos para afuera, para tanto la administración cuando solicite datos concretos y números, como el propio mercado. Cuando digan, vale, ¿qué impacto tiene el yogur o la leche que llegó a mi tienda? Haciendo un dato muy preciso, fácil de extraer y muy útil, me parece, para poder comunicarle a los clientes o a los consumidores finales, justamente con lo que decías del compromiso o de la responsabilidad que tienen cada vez más las generaciones más jóvenes. ¿Querés contarnos algo más, algún dato de color que hayas identificado, o podemos concluir, redondear y pensar un poco en la conversación o en las preguntas que tienen los participantes? Sí, bueno, yo creo que en general hablamos de todo lo que ofrece la herramienta y que, como digo, más que es importante saber que esto igual es una herramienta, o sea, no te va a mejorar por sí. Yo creo que eso también es fundamental, que muchas veces uno piensa que esto, implementarlo, te va a solucionar. No, esto es algo que es para la gestión, es clave la información que le entreguen los equipos que lo utilizan. Un poco, de hecho, ayer tuvimos una reunión con el equipo de Quadminds, con Guillermo, que es el CEO, sobre temas hasta de inteligencia artificial. Entonces, siempre hablamos de que los datos que se entreguen a la plataforma son los claves. Si nosotros entregamos datos malos, nos va a entregar datos malos. Entonces, es clave este tema de lo previo que se hace, al final termina siendo algo natural en los equipos. O sea, es algo que se adopta muy bien, pero tiene que estar con un lineamiento claro desde las altas gerencias para que pueda tener ese impulso. Y como digo, esto es uno de los beneficios finales que vemos y que nos va a generar la competitividad hacia adelante. Así que yo prefiero ahí que ahora avancemos con las preguntas o algo que hayan comentado en el chat, y así podemos ir viendo cómo vamos. Perfecto. Carlos o NASA, ¿quieren? No, yo más que todo, bueno, quería agradecerte a ti, Gabriel, Cristóbal, Fernanda, que sumó información importante. Agradecerles todo lo comentado, ¿no? Creo que todo lo dicho nos permite o nos deja claro cuáles pueden ser las estrategias que tomemos, ¿no? Para trabajar todo lo que se refiere a sustentabilidad, ¿no? Creo que estuvo
información bastante valiosa. Yo incluso trabajando en Quadman y habiendo participado en la implementación de Soprole, hoy vimos algunos temas o caímos en algunos temas que mencionó Cristóbal que son bastante importantes y que tú mismo mencionaste, Gabriel. Aquí, bueno, quisiera ahorita pasar a las preguntas, ¿no? Pero antes de iniciar con las preguntas, quería tomarme un pequeño espacio para aquellos participantes que nos están viendo desde México, invitarlos la próxima semana, entre el 2 y el 3 de abril, vamos a estar en el Logistic Board, ¿okay? Que se va a realizar en el City Banamex. Estamos específicamente en el stand 1812, así que si quieren visitarnos por allá y conocer un poco más de la plataforma Quadman y el dashboard de emisiones, los recibiremos allí con gusto. ¿Okay? Entonces, ahora sí, vamos a pasar a las preguntas. Vamos a ver alguna pregunta que tengamos. Si tienen alguna otra pregunta, lo vemos. Tengo ahorita una de Bastián Arnaiz, que nos dice que, bueno, hola, muchas gracias por la presentación. De casualidad, ¿con qué dispositivos obtienen la información de su flota de camiones? ¿Dispositivos OBD2? Ahí podría responder realmente con cualquier dispositivo. Nosotros trabajamos con GPS instalados en camiones o traqueamos las rutas con los teléfonos, ¿no? Con eso podemos determinar nosotros cuántos kilómetros recorre el camión en una ruta y con eso son los datos que tomamos. No necesariamente son dispositivos OBD2, que es un tipo de GPS. Sí, solo hay que complementar que por lo menos en nuestro caso particular, nosotros preferimos hacerlo con los camiones porque es mucho más claro, o sea, es directo, es el camión, lo que recorre el camión. Muchas veces cuando se hace con el tema de los celulares, dependemos mucho de la persona y cuesta mucho más la trazabilidad que directamente en el camión. Entonces yo en ese sentido recomiendo tener los GPS instalados en los camiones. Sí, en el caso de Soprole tenemos GPS de Quadman instalado en toda la flota de camiones. Son GPS básicos con termacupla o sonda de temperatura que no son OBD2, ¿okay? Y funcionan bastante bien. Con ellos hacemos todo el tracking y como dice Cristóbal, es bastante exacto para esta medición. Tenemos otra pregunta que nos hace Juan Carlos Morales. ¿Cómo la plataforma eficiencia las rutas para la disminución de CO2? ¿Contesto yo? Si gustas, Cristóbal. Lo que yo decía, este módulo en sí no es el que hace las eficiencias, sino el que te da la visualización de dónde estás generando básicamente más kilómetros. La eficiencia yo creo que te la da en sí este mes, cómo se planifica cada ruta, dependiendo obviamente cada operación, cómo funcione cada uno. Lo que sí te puede ayudar es de ir definiendo, si por ejemplo tú tienes diferentes tipos de camiones, forzar a que el camión que sea más eficiente en términos de CO2 sea el que lo mandes a recorrer más distancia versus el otro que probablemente sea menos eficiente, hacerlo en distancias más cortas. Eso te puede hacer operativamente funcionar para ir mejorando la huella de carbono. Sí, tipo de camión, tipo de ruta y eficiencia, sí, exacto. ¿Alguna otra pregunta que deseen hacer? Aprovechando aquí a los expertos en la materia. Bienvenida. Si no, quedado en silencio. sí, creo que todo quedó claro. Bien, no me queda sino agradecerle a todos, Gabriel, Cristóbal, Fernanda, como ya lo hice, por la participación, a toda la audiencia, el estar aquí presente. Bueno, espero que esta información le haya servido y bueno, cualquier cosa pueden escribirnos, podemos hacer alguna reunión para mostrar un poco más el dashboard, conversar más en profundidad sobre el tema. Aquí, bueno, pueden escanear de la pantalla este QR y tener nuestra información. Así que estamos a la orden para lo que necesiten. Muchas gracias, Miriam. Nos veremos por allá. Gracias a ustedes también y
Y Cristóbal, esperamos pronto mirar estrategias, ¿no? Poder Por ya supuesto. trabajar con los resultados que se obtuvieron. No, gracias a ustedes, gracias a la audiencia también. Muchísimas gracias y que pasen una feliz tarde.